Congresistas. Gracias, presidente. Voy a tratar de agrupar algunas respuestas para explayarme un poquito más en cada una. Algunas muy puntuales. Se preguntó el déficit fiscal. La última cifra al cierre de septiembre nos da un déficit acumulado de 2% del PBI. El techo que tenemos legalmente para este año, ustedes saben que es 3,5% del PBI. Sin embargo, en la última actualización que se hizo del marco macroeconómico multianual en agosto, se previó llegar a un 3% del PBI. Ahora estamos en 2% del PBI. Nosotros estamos empeñados en acelerar, como Estado digo, en acelerar la inversión pública durante el último trimestre del año. Y en todo caso, lo que sí estamos previendo es que no vamos a superar esa cifra del 3% que está en el marco macroeconómico multianual. Ojalá que nosotros podamos acelerar la inversión pública para seguir cerrando estas brechas, ¿no? Pero como repito, la última cifra al mes de septiembre está en 2% del PBI. Y sobre las reservas internacionales netas, no tengo la cifra exacta, pero la última vez que revisé estábamos en alrededor de 58.000 millones de dólares en reservas internacionales netas, que equivale a más o menos un 26% del PBI. Ha habido un par de preguntas sobre la planilla única y el manejo de la planilla. Aquí efectivamente nosotros ya habíamos advertido que hay mucho desorden en el manejo de la planilla en el Estado, ¿no? Lo que mencionaba el presidente en su intervención es totalmente cierto. Todavía como Estado no tenemos un control total de la planilla en los 3 niveles de gobierno. Es precisamente por eso que nosotros aprobamos el decreto legislativo 1442, justamente para ordenar la planilla pública. Lamentablemente, la semana pasada el Congreso ha decidido derogar ese decreto legislativo, lo cual la verdad es que no se condice con la preocupación que ustedes mismos están levantando acá en la mesa. Ustedes reconocen que hay un problema con la planilla única, nosotros proponemos un decreto legislativo para solucionar el problema y el Congreso lo deroga la semana anterior. Entonces este es un tema que creo que nos debe llevar a reflexión. Precisamente lo que nosotros queremos es tener un control de la planilla para que sepamos exactamente cuántos trabajadores tenemos en el Estado y cuánto se le está pagando a cada uno de ellos. Ese es el propósito principal de ese decreto legislativo y coincido con los congresistas que han intervenido al respecto de que es necesario ordenar la planilla en el Estado, ¿no? Todavía hay maneras como se le puede sacar la vuelta y recibir 2, 3, 4 pagos. El ejemplo que mencionaba el congresista Alcalat seguramente sucede también en otros lugares, ¿no? Hay gente que está recibiendo pagos de 4 o 5 municipalidades cuando materialmente es prácticamente imposible estar dando esos servicios. Entonces, justamente nosotros queremos ordenar la planilla única y por eso nos llama mucho la atención que el Congreso haya derogado ese decreto legislativo, que yo además lo he explicado más de una vez públicamente, así como en la misma Comisión de Trabajo. Expliqué claramente de qué se trataba ese proyecto de ordenamiento de la planilla estatal. Con respecto a las preguntas que tienen que ver con OCE, efectivamente nosotros reconocemos que ahí todavía hay mucho por avanzar. Por un lado, nosotros como Estado no podemos dejar de seguir el debido proceso que está pues en las leyes y en la misma Constitución, ¿no? Cuando una entidad o un proveedor impugna algo, nosotros tenemos que dar una respuesta a eso. Desafortunadamente sí somos conscientes de que a veces se abusa de ese derecho, ¿no? Y muchas veces se hacen estas impugnaciones por retrasar o simplemente por entorpecer los procesos que se han seguido a cabo. El promedio de una apelación la resuelve el OCE en 24 días hábiles y nosotros estamos empeñados en seguir reduciendo esa cifra, ese número de días. Entendemos que todavía esto podría representar más de un mes calendario y necesitamos seguir trabajando para reducir este tema de las impugnaciones que se hace. Pero acá hay
es un tema bastante complejo, porque hay muchas razones que a veces avalan este tipo de impugnaciones. Como repito, en algunas ocasiones se trata simplemente de dilaciones que usan algunos proveedores, pero en otros casos hay también reclamos que son justificados, que a veces parten de que se han establecido unas bases que no son apropiadas, y otros problemas con las bases de las contrataciones. Entonces, habría que analizar realmente caso por caso. Uno no puede decir que todas las impugnaciones están mal, ni que todos los proveedores usan eso para ganar tiempo, ¿no? Hay ocasiones en que efectivamente tienen sentido las impugnaciones y nuestra labor es tratar de diferenciar a ambos tipos de casos. Nosotros también hemos sacado un decreto legislativo donde estamos haciendo algunas mejoras y esperamos en todo caso que en el mediano plazo podamos empezar a tener los resultados del caso. Siguiendo hablando del mismo tema, la ejecución, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con lo que estoy mencionando. La ejecución, definitivamente nosotros tenemos diversos problemas con la ejecución, sobre todo de la inversión pública. No quisiera generalizar, porque hay casos y casos, hay todo tipo de casos, hay desde los problemas que tienen los grandes proyectos que han sido concesionados con APPs, hasta los proyectos de 50.000 o de 100.000 soles que tienen que ver con una municipalidad pequeña, y cada uno tiene su propia temática. Sin embargo, sí quisiera mencionar algo que es de alguna forma recurrente, y repito, no es probablemente el único motivo, pero sí explica gran parte de los problemas que tenemos como país en ejecución, ¿no? Acá estamos hablando de los 3 niveles de gobierno, ninguno se salva, acá no hay no es cuestión de echarle la culpa a nadie en particular. Pero uno de los grandes problemas que tenemos tiene que ver con la inexistencia de una carrera pública. La rotación del personal es uno de los motivos que está detrás. Muchas veces, como le digo, dependiendo de cada caso, pero muchas veces esta falta de una carrera pública está detrás de los problemas de gestión que tenemos en la ejecución de los proyectos de inversión. En los gobiernos regionales, por ejemplo, un gerente de línea, en promedio, está en el cargo entre 6 y 8 meses. Lo mismo sucede en el gobierno nacional, ¿no? Que tenemos muchas veces continuos cambios en los ministerios, cambian los ministros, cambian los directores generales, y eso también hace que muchas veces se retrasen las inversiones. Entonces, una respuesta ante este problema es la implantación de un régimen de servicio civil, de una carrera pública, ¿no? Que haya una masa laboral, una masa de gente que haga carrera en el Estado, y que independientemente del ministro que venga o del gobernador o del alcalde, exista una estructura que sostenga a la institución. Si no tenemos esta carrera pública, vamos a seguir siempre con los mismos problemas. Quizás nos encontramos que en algún momento tenemos a un buen alcalde con un buen equipo y se empiezan a ejecutar bien las obras, pero de repente nos puede tocar también un mal ministro o un mal alcalde o un mal gobernador y las obras se empiezan a atrasar. Entonces, contando con un servicio civil que sea profesionalizado, que esté capacitado, que esté bien remunerado, tal como lo establece la ley del servicio civil, creo que buena parte de estos problemas de ejecución los podríamos empezar a resolver. Naturalmente no es lo único. Hay que seguir trabajando en otro tipo de acciones. Lo que ya mencioné del tema de las compras públicas, por ejemplo, es otro de los asuntos que tendremos que trabajar. Pero mientras no tengamos un servicio civil capacitado y bien remunerado, cualquier mejora yo me temo que va a ser una mejora coyuntural, no va a ser una mejora estructural. Entonces necesitamos apoyar una creación o una implementación, mejor dicho, de un sistema civil que fortalezca a las instituciones y que con eso podamos también tener la continuidad en las inversiones. No es común escuchar, seguramente ustedes, los señores congresistas, han escuchado que muchas veces viene una autoridad nueva y lo primero que hace es parar todas las obras que hizo la autoridad anterior, ¿no?
a veces por motivos políticos, otras veces puede ser con justificación, ¿no? Nadie lo está negando, pero en todo caso, como digo, el hecho de que haya mucha rotación de personal perjudica a la continuidad de las inversiones. Y ahí aprovecho para hablar del Fondo de Continuidad de Inversiones que mencionaba el congresista Vergara. Esto es un fondo que por primera vez lo estamos creando directamente en el presupuesto público. Antes, ¿cómo se financiaba la continuidad de las inversiones? Se financiaba con los saldos no ejecutados del año precedente, ¿no? Entonces se dejaba de ejecutar dinero, en este caso durante el 2018, ese dinero sin ejecutarse, que son recursos ordinarios, se incorporaba en el presupuesto del año siguiente. El problema que hemos visto es que, dado que estamos con un déficit fiscal, es probable que algunos de estos dineros no alcancen para sostener esta continuidad de inversiones. Y es por eso que estamos previendo ya la asignación presupuestaria de poco menos de 2.000 millones para, entre comillas, garantizar la continuidad de las inversiones, que tienen que tener ciertas características que tienen que ver con el compromiso que tiene que estar registrado en el sistema de administración financiera para poder hacer uso de esa continuidad de las inversiones. Es por eso que en la presentación que hice aparece como que el año 2018 hay cero, porque ese fondo no estaba presupuestado, y ahora en el 2019 sí lo estamos presupuestando. Hubo algunos comentarios también acerca de las aparentes demoras del Ministerio de Economía y Finanzas. Acá yo quisiera ser sumamente claro también. Cuando hay transferencias de recursos, estas transferencias salen de los sectores. Es una modificación presupuestaria, lo que se hace generalmente, y sale el dinero de un sector, digamos de vivienda, de transportes, de educación o de salud, y se le transfiere a los gobiernos regionales y locales. Entonces, esta operación no es intrínsecamente una responsabilidad del MEF. El MEF lo que hace es recibir este pedido de los sectores, valida que los proyectos que están allí estén en nuestro sistema, y una vez que se hace esa validación se procede a la transferencia. Ese proceso no dura más de 3 o 4 días. Entonces, realmente, si hubiera alguna demora de parte del MEF, es porque en ocasiones llegan demasiados pedidos en una misma semana, y a veces en vez de demorarse 3 o 4 días se puede demorar 5 o 6. Pero en realidad, si uno está hablando de demoras en términos de meses y este tipo de asuntos, la raíz tiene que ver con las transferencias, como digo, con los presupuestos que tiene cada entidad. Nosotros ya nos vamos a sentar acá en las próximas semanas a discutir el presupuesto, y allí ustedes van a ver que cada pliego tiene montos importantes por transferir durante el próximo año y tiene plazos para hacerlo, ¿no? Ahí podemos ver con mucho más detalle lo que les estoy mencionando, pero como repito, si hubiera algún tipo de demora, esto no depende exclusivamente del Ministerio de Economía y Finanzas, y lo mismo aplica para la reconstrucción con cambios, ¿no? Nosotros estamos tramitando los pedidos en 1 o en 2 días, no nos estamos demorando más en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Los procesos de revisión, y esto le corresponden a la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, ahí es cuando se hacen las evaluaciones del caso. Y una vez que se hacen esas evaluaciones, como les digo, llegan al MEF y nosotros en 1 o en 2 días lo estamos tramitando. Entonces, eso sí quisiera dejarlo muy en claro para que todos los señores y señoras congresistas lo tengan presente. Sobre las metas físicas que mencionaba la congresista Bartra, efectivamente nosotros creemos que esa es la verdadera manera de hacer un seguimiento de la inversión pública. Muchas veces el seguimiento financiero, que es el que normalmente se hace a través del CIAF, de la consulta amigable, nos puede estar escondiendo algunos temas. Por ejemplo, cuando se hace un adelanto de obra, ¿no? Se hace un pago, puede ser el 20%, por ejemplo, y aparece como, si uno lee estrictamente lo que está en el sistema, aparecería como que ya se ha avanzado la obra en un 20%. Y en realidad no ha pasado eso. Lo que ha pasado es que se ha adelantado el 20%, pero
puede ser que todavía no se haya puesto un solo ladrillo, digamos. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que tratar de hacer el seguimiento más físico que financiero. Obviamente el financiero también es importante, es la primera parte, digamos, pero al final lo que nos importa es que lo que estemos comprando con ese dinero llegue a donde tiene que llegar. Y para eso es importante hacer el seguimiento físico. ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho para ir en esa dirección? En primer lugar, nosotros tenemos los programas presupuestales. Los programas presupuestales, que abarcan cerca del 60% del sector público, del presupuesto público, tienen su propio sistema de seguimiento. Hay un aplicativo que se llama Resulta, que está disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde podemos hacer un seguimiento de los productos y los resultados a los cuales se compromete cada sector. Esto tiene, digamos, cierto retraso, o sea, no es un seguimiento en términos reales, porque lo que se verifica, repito, son los resultados principalmente, y para obtener los resultados uno tiene que demorarse un poco de tiempo en hacer la encuesta, en hacer el levantamiento de información. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, en este momento entra a la página de Resulta, uno sí puede ver la información de los programas presupuestales, de los resultados y de los productos del año 2017 para atrás. Si uno quiere ver los resultados de la ejecución de las metas físicas en el año 2018, allí sí lo que les menciono no nos va a dar la información. Lo que nos va a dar la información es el perfeccionamiento del sistema de inversión pública, ¿no? Del InviérteP, y allí estamos trabajando precisamente para tener un seguimiento más cercano del avance físico de las obras, ¿no? La Contraloría ya tiene su propio sistema donde también se hace este seguimiento, que es el Infoobras. Creemos que todavía hay algunos problemas de interpretación con ese tipo de información, pero sí es una tarea pendiente que tenemos nosotros para mejorar la transparencia en términos de metas físicas, porque al final eso, repito, es lo que más importa. Y no solo en los temas de inversión, sino también en la distribución de los bienes y servicios, ¿no? Poco nos sirve saber que se ejecutó el presupuesto para comprar, por ejemplo, los suplementos de hierro para la anemia. Podemos tener una ejecución de 95, de 100%, y todos podemos estar felices. Pero en realidad tenemos que seguir escarbando, ¿no? Y sabemos que buena parte de esos recursos, por ejemplo, no están llegando en el momento oportuno a las postas. Y lo que es peor aún, pueden llegar a las postas, pero no llegan al niño al cual hay que darle ese suplemento. Entonces, esa parte del seguimiento de la cadena logística es justamente lo que nosotros estamos ahora, vamos a implementar con el sistema de abastecimiento que ha sido creado también con un decreto legislativo, ¿no? Tenemos que aumentar nuestra capacidad para mejorar la logística y no quedarnos simplemente en la ejecución del gasto. Lo más importante en ese caso, o en ese ejemplo que menciono, por ejemplo, es saber precisamente que eso que se compró le está llegando al niño. Porque si ejecutamos el 100%, pero está llegando solamente el 25%, allí tenemos un problema como Estado. Y allí, por supuesto, que lo principal que podemos hacer como MEF es transparentar esta información, por un lado, y por otro lado, mejorar la cadena logística, y para eso hemos creado, como repito, el sistema de abastecimiento. Esa es una tarea que tenemos pendiente. Acabamos de aprobar el decreto legislativo hace un mes, y esperamos que a partir del próximo año ya empecemos a tener esa información en tiempo real. Por ejemplo, ahora es imposible saber qué tenemos en los almacenes. Si alguien quiere saber cuáles son las existencias de los almacenes, tendría que ir personalmente a preguntar. Y cuando va y pregunta, se da cuenta que la información está actualizada al año 2017. Entonces, ahí tenemos serios problemas como Estado para mejorar la prestación de los servicios. Y esto es una tarea que, como repito, tenemos pendiente. Del lado del MEF vamos a hacer todo lo posible por regular este sistema. Y, por supuesto, lo otro que hay que hacer es ponerle mucha tecnología a todo esto, ¿no? Todos los almacenes, por ejemplo, de salud, de educación, deberían estar en tiempo real con la información al día.
en el momento que ingresa un bien, en este caso el nutriente de hierro al almacén del sistema de algún gobierno regional de salud, esa información debería estar en línea y debería ser disponible para todos. Y allí podríamos empezar a hacer el seguimiento de cuánto tiempo se queda en el almacén y cuánto tiempo se demora en salir del almacén para repartírselo a los niños. Esa información hasta ahora es inexistente. Y nosotros, como repito, como gobierno estamos comprometidos a poder hacer ese seguimiento. Por supuesto. Una interrupción del congresista Edwin Vergara. Gracias, presidente. Me parece una gran idea el control de almacenes de las instituciones. Y la pregunta era, me imagino que el Estado peruano está pensando en comprar un ERP, de tal forma que esté estandarizado todas las instituciones, porque si es salud va a tener un control de almacenes distinto al que va a tener el Ministerio de Educación o el Ministerio de Agricultura. Va a ser complicado, por lo menos, que esa forma de controlar conversen entre ellos, ¿no? Entonces, si se va a hacer ese gran cambio, que me parece importantísimo, creo que debemos pensar en un solo sistema, para hablar un mismo idioma entre las instituciones, ¿no? Quería hacerle esa pregunta al ministro. Y vamos a dar la segunda interrupción a la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidente, y gracias al ministro por la interrupción concedida. Me alegra que ustedes identifiquen que eso realmente es un problema, porque realmente es un problema. Y usted acaba de mencionar, ministro, por su intermedio, presidente, de que están resolviéndolo mediante un decreto legislativo. Nos gustaría saber cuál es el alcance que tiene este decreto legislativo, cuál es el monto de inversión que se estima para poder realizar esas acciones de seguimiento, cuál es el tiempo estimado para poder implementarlo y si esto está interconectado a todos los sectores del Estado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Vargas. Tiene el uso de la palabra el señor ministro Carlos Oliva. Sí, gracias. Me van a dar el número del decreto legislativo. Es el decreto legislativo que aprueba el sistema de abastecimiento. El sistema de abastecimiento tiene que ver con todo el proceso desde que se planea comprar algo hasta que llega al usuario final. ¿Eso qué implica? Implica, primero, las compras y las contrataciones, ¿no? Todo lo que ahora se conoce como OCE, ¿no? OCE al final es el organismo supervisor de las compras estatales, ¿no? Es el que supervisa, pero el que tiene que regularlo va a ser este nuevo sistema de abastecimiento. Entonces, empieza con el sistema de compras y de contrataciones, sigue con la logística, ¿no? Que la logística, por su lado, empieza también con el PAC, con la programación anual de contrataciones, el manejo de los almacenes, y termina con el registro patrimonial. Entonces, toda esa cadena tiene que ver con el sistema de abastecimiento. El sistema de abastecimiento es el decreto legislativo 1439. El sistema de abastecimientos es el único sistema administrativo del Estado, de los 11 que tiene la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es el único que no tenía un rector, ¿no? Los otros 10 tienen un rector, ¿no? El presupuesto, el rector es la Dirección General de Presupuesto, el control, el rector es la Contraloría, etcétera. Este sistema de abastecimiento no tenía ningún ente rector. Entonces, ahora con el 1439 lo hemos creado. Y la cobertura es precisamente, lo que se está planteando es que sea todo el Estado, ¿no? Todo el Estado debería ser parte de este sistema de abastecimiento. Y allí, bueno, recién estamos, como les digo, hace un mes que se ha aprobado este decreto legislativo, estamos en el proceso de crear la dirección general que se encargue de dar esta normativa. Lo que sí puedo adelantarles es que una de las herramientas que va a ser sumamente importante para este manejo de la logística, del abastecimiento, es lo que se conoce como el SIGA, que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Este es un sistema que funciona solamente en algunas unidades ejecutoras, es un sistema que por ahora es voluntario, ¿no? Esto tiene que ser obligatorio para todos, y para eso nosotros tenemos que trabajar en el mejoramiento de la aplicación, ¿no? Pero este sistema el SIGA, el Sistema de Gestión Administrativa, tiene que ser la base
para hacer este manejo del sistema de abastecimientos. Un buen SIGA nos va a permitir, primero, hacer una buena programación a través de un cuadro de necesidades que esté reflejando efectivamente las necesidades de las entidades, y después nos va a permitir hacer todo el seguimiento desde el momento en que se hace la compra hasta que se hace la prestación de los servicios, ¿no? Todo este manejo de los almacenes tiene que hacerse a través de este sistema de gestión administrativa. Ahora, este sistema va a ser un sistema de seguimiento, pero sí, efectivamente, vamos a necesitar otro tipo de sistema o de innovación tecnológica para tener conectados todos los almacenes, y esto es algo que lo estamos evaluando, y no descartamos la opción que nos está presentando el congresista Vergara. Tenemos que ver la posibilidad de que todos los sectores respondan al mismo sistema, o si esto va a ser algún tipo de módulos que dependa por cada uno de los sectores. Y ahí aprovecho, ya que estamos hablando de sistemas administrativos, para hablar también de la planificación. También concuerdo con el comentario que se hizo sobre la planificación. Nosotros tenemos una gran debilidad en el sistema de planificación, ¿no? El ente rector, que en este caso es CEPLAN, ha estado de alguna manera olvidado hasta hace un par de años. Nosotros somos conscientes de que tenemos que potenciar el papel que tiene el CEPLAN en la planificación, una planificación vinculada al cierre de brechas, una planificación vinculada a los planes de desarrollo territorial, a los planes estratégicos sectoriales. Yo me imagino que el presidente ejecutivo de CEPLAN ya les ha mencionado esto cuando ha estado por acá en el Congreso, pero es importante que se sepa que a partir del año próximo es obligatorio para todas las entidades que se apruebe el Plan Operativo Institucional, el POI, hacia el mes de marzo del año, en este caso del año 2019, porque es muy importante que ese POI sirva como base para la elaboración del presupuesto. Tenemos que dejar poco a poco de hacer presupuestos inerciales. Tenemos que hacer presupuestos que estén basados en una planificación, en una buena programación. Y para eso todas las entidades públicas, ¿no?, incluyendo por supuesto al Congreso, al MEF, a los gobiernos regionales, a todos, tenemos que aprobar este POI hacia el mes de marzo. Y este es un POI que está hecho en un sistema que conversa perfectamente con el del presupuesto. Se están utilizando las mismas tablas para que puedan conversar perfectamente y que sea de esta forma mucho más fácil elaborar un presupuesto basado en una buena planificación. Este es un gran trabajo que está haciendo el CEPLAN. Este aplicativo que se llama CEPLAN V1 ya está funcionando, y seguramente vamos a tener una mejor planificación hacia el año 2019 y años posteriores. Sobre... Sí, por supuesto. Una interrupción le vamos a dar a la congresista Mercedes Arauz. Gracias. Bueno, fue iniciativa del momento que estuvimos en el primerato de que trabajemos una estrategia que vaya desde la planificación hasta pusimos un decreto supremo en ese sentido, desde la planificación al presupuesto, que creo que es una buena forma de trabajarlo, y luego ya con la instauración de las políticas de gobierno del Ejecutivo, que ha planteado las 5 grandes políticas que planteó el Ejecutivo, yo creo que vamos en la correcta dirección. Sin embargo, tengo una duda, porque entiendo el comportamiento que podemos tener desde el gobierno, cuando ya pasemos a un nivel donde muchas de las decisiones pasan por el órgano de CEPLAN, que es un órgano primordialmente en el sector PCM, que es un órgano primordialmente político y no tanto técnico. Entonces, mi temor es que se desvirtúe en la priorización o demore demasiado el proceso de la gestión de los proyectos en general. O sea, ¿cómo evitamos eso? En general, el MEF tenía una capacidad mucho más clara de evaluación de proyectos en tanto su rentabilidad social y el cierre de brechas que lo podría tener el CEPLAN. Entonces, mi duda va en ese sentido, y quizás el ministro podía aclararnos, señor presidente, de qué manera evitamos que pudiera luego convertirse en una barrera que domine una mirada más política que una mirada más de realización de cierre de brechas, que es el propósito que normalmente el MEF ha tenido.
Gracias, congresista Arauz. Puede proseguir, señor Carlos Oliva, ministro de Economía. Sí, efectivamente. El gran reto que tenemos como Estado es la articulación de todos los sistemas administrativos, ¿no? Históricamente hemos tenido sistemas administrativos muy fuertes, como presupuesto, por ejemplo, como el sistema de control, y hemos tenido otros bastante débiles, como el de planificación o el de abastecimiento, que les repito, ni siquiera tenía un ente rector. Entonces, articular estos sistemas, yo creo que es el gran reto que tenemos nosotros como Poder Ejecutivo, y precisamente la dación o la promulgación de estos decretos legislativos, ¿no?, esencialmente lo que buscan es empezar a articular estos sistemas. En el caso específico que se menciona de CEPLAN, el papel de CEPLAN es más bien metodológico, ¿no? CEPLAN no va a ser, no es el encargado de definir qué proyectos van o qué proyectos no van. Es el encargado, sí, de definir cuál es la metodología para que cada entidad pueda definir por sí misma cuáles son esos proyectos. Y lo que dice la metodología es que debemos partir siempre del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no?, que es otra tarea pendiente que tenemos. Tenemos que elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con miras al 2030. ¿No? CEPLAN ya empezó con esa metodología, tiene una preimagen de lo que se quiere y está trabajando para tener eso seguramente el año próximo o hacia el 2020. Sobre la base de ese Plan Estratégico de Desarrollo Nacional están los planes de desarrollo concertado, tanto de los gobiernos regionales como locales. Y también están los famosos PSEM, que son los planes sectoriales multianuales de los ministerios. Entonces tenemos arriba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, debajo de eso tenemos los planes tanto de desarrollo concertado como sectoriales. Y debajo de eso ya tenemos los PEI, los Planes Estratégicos Institucionales, donde cada entidad ya, sobre la base de estos planes que son de otro nivel, sobre la base de eso tiene que hacer ya lo que le corresponde a su propia institución. Son planes multianuales de 3 años. Y sobre la base de esos PEI se elabora el POI, que es el plan institucional de un solo año. Entonces, toda esa cadena está debidamente normada por el CEPLAN y eso es lo que todos los pliegos tenemos que seguir. Pero repito, CEPLAN no se va a meter a decir, oye, este proyecto sí, este proyecto no, ¿no? Para eso está, por un lado, la normativa del INVIERTE-P y por otro lado, las autonomías que tiene cada uno de los pliegos para elaborar sus propios presupuestos. Pero como repito, esos presupuestos tienen que ser basados en una buena planificación, alineadas a las metas que tenemos sobre como país. Para seguir avanzando, hubo un par de preguntas sobre la deuda social. La deuda social que se está programando para el próximo año, esto lo podemos debatir también más adelante cuando vengamos a hablar del presupuesto en sí, pero les adelanto que hay 200 millones para el pago de la deuda social este año y otros 200 millones para el pago específicamente en el sector de educación que se estaría haciendo hacia fin de año. El total de la deuda social está siendo registrada en el Ministerio de Economía. La última cifra que revisé estaba por encima de los 5.000 millones de soles. Esa es la pregunta que me había hecho el congresista Quintanilla. Pero todo eso también tiene que entrar a un proceso de validación, ¿no? Y en ese proceso estamos. Con mucho gusto podemos darle el dato exacto si nos lo solicita.